Vamos a iniciar nuestra catequesis de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Venimos con el Evangelio de San Juan, sin embargo, hoy como es el día de la Ascensión del Señor, pues vamos a tomar la lectura del Evangelio de San Marcos. La Ascensión. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes, cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban. Entonces vemos como, justo unos versículos antes, si se acuerdan, vamos a ver ahí cuáles son esas señales, ¿no? De que tomarán veneno, de que tomarán serpientes en sus manos, hablarán lenguas nuevas, impondrán las manos a los enfermos y sanarán, expulsarán a los demonios. Entonces, vamos viendo cómo Jesús con la predicación de los apóstoles, junto a esta predicación, siempre va a ir como respaldando la predicación con los milagros. Y así es como confirma su doctrina con los milagros que la acompañan. De manera que vemos aquí que las palabras que dicen los que predican no son palabras de hombres, sino son palabra de Dios, y por eso es que pueden hacer estos milagros, porque no los hacen por su cuenta, sino es Jesús quien coopera con ellos. Entonces Jesús, después de estar varias veces con ellos, sabemos que son 40 días, es elevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en el lugar más importante de toda la creación, de todo lo que hay. Entonces vamos ahora a verlo aquí con el material. Esta es la presencia de Dios, de donde va a venir Jesús, ¿no? Entonces Jesús va a tomar carne humana. Jesús se hace 100% hombre, pero Él es 100% Dios. Y va a dar su vida en la cruz. Y como sabemos, Jesús no se queda muerto, sino que va a resucitar. Y entonces lo que vamos a ver hoy es esto justamente, que entra a la presencia del Padre. Y entonces, ¿qué vamos a ver que hay en la presencia del Padre? Pues vida humana. Por eso decimos que con la cruz Jesús nos pone el puente de cruz para que nosotros también podamos llegar a la presencia del Padre. Entonces, justo vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, esta realidad tan complicada, ¿no? Tan trascendente, tan impresionante. ¿Por qué digo complicada? Porque algunas veces se hace difícil eso de entender que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, vamos ahora al Evangelio de San Juan. Vemos aquí el pasaje de María Magdalena otra vez. Dice, dicho esto, volviéndose hacia atrás, está María Magdalena llorando en el sepulcro de Jesús muerto, ¿no? Y entonces se vuelve hacia atrás, ve a Jesús en pie, mas no conocía que fuese Jesús. Le dijo Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, suponiendo que sería el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo has quitado, dime dónde le pusiste y yo me lo llevaré. Le dijo Jesús, María. Se volvió ella al instante y le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Le dijo Jesús, aquí esto es lo que más me interesa en este día, no me toques más porque no he subido todavía a mi Padre, mas anda, ve a mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue pues María Magdalena a dar parte a los discípulos diciendo, he visto al Señor y me ha dicho esto. Entonces aquí lo que quiero subrayar es esta parte en donde Jesús dice, no me toques más porque no he subido todavía a mi Padre, mas anda, ve a mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, vamos a irnos al Evangelio de San Juan, pero ahora al capítulo 1, o sea, vamos a empezar tal cual el Evangelio de San Juan. Entonces dice ahí, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Entonces, lo que vamos a ver aquí en el Evangelio de San Juan es que Jesús no empieza su vida desde la concepción, sino Jesús es el verbo que está desde el principio.
desde el principio, el principio, el principio. En el principio, ¿cuál principio? Desde antes de la creación del mundo, ahí ya está Jesús. Entonces nos tienen que empezar a caer así como unos 20. Espero que lo logremos, ¿no? Porque sí está un poco complicado conceptualmente, pero yo creo que sí lo vamos a hacer. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra, pero decimos verbo porque es masculino para que se identifique más fácilmente con Jesús. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. ¿En dónde? En Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Él estaba en el principio en Dios. Entonces nos lo recalca y nos lo recalca y nos lo recalca para que nos quede muy, muy claro que Jesús es Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. Entonces, la palabra en griego es muy importante aquí. Vamos a ver cómo muchísimas cosas que van teniendo, o sea, se usa el mismo concepto para decir muchas cosas, ¿va? Entonces vamos a ir tratando de enlazarlas todas. No todas, muchas, porque sí está así como bien rellenito esto. Vale, vamos. Entonces, la palabra dabar, la palabra es una palabra creadora. Entonces Dios lo dice y se hace. No es como nosotros que solo decimos cosas y ya, sino aquí es la palabra que dice y se hace. Entonces vemos al verbo, a la palabra que es Dios y que al mismo tiempo que se van pronunciando las cosas son hechas, son creadas. Entonces, una cosa aquí súper importante, a diferencia de muchísimos dioses que se encuentran en las demás religiones, aquí tenemos a Dios que empieza a hablar, o sea, en el principio, vamos a verlo en el Génesis en un momentito, vamos a ver cómo en el principio Dios habla, y entonces, ¿por qué quiere hablar? Porque él quiere manifestarse, revelarse, no con la B alta, ¿no? De me peleo, sino de mostrarse, manifestarse, de entrar en relación. ¿Con quién? Ahorita lo vamos a ver con quién. Entonces, pon en tu corazón estas cosas. Jesús es Dios, Jesús es la palabra por la cual Dios empieza a relacionarse, empieza a darse a conocer. Y la manera en la que también Él se da a conocer es a través de lo que Él crea, de las cosas que hace. En Él estaba la vida, ¿en quién? En el verbo. En el verbo está la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces tenemos aquí que el verbo está en Dios, que por Él son hechas todas las cosas, que en Él está la vida y que es la luz de los hombres, ¿va? Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Entonces tenemos a Jesús en un pasaje, Juan 9, ¿no? Vamos a ver cómo claramente Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Entonces aquí vemos cómo así muchas cosas se van a ir interrelacionando. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. No era él la luz, sino enviado para dar testimonio de aquel que era la luz. Entonces, este pasaje nos está hablando de Juan el Bautista para decirnos que él fue testigo para dar testimonio de la luz, ¿no? Para anunciarnos que Jesús es la luz, ¿no? Entonces no habla de sí, sino habla de Jesús, ¿no? Y dice, Él es la luz, ¿no? Y para que por medio de Juan creyeran en Jesús. El verbo era la luz verdadera, entonces no es Juan la luz, sino nada más el que indica quién es la luz. ¿Quién es la luz? El verbo. El verbo es la luz verdadera que cuanto es de sí alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, tú vienes al mundo y tienes a Jesús que es la luz verdadera. En el mundo estaba y el mundo fue por el hecho y con todo el mundo no le conoció. Entonces vemos que la luz está en el mundo, que todo el mundo fue hecho por el verbo, sin embargo el mundo no le conoce. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí podemos ver cómo los judíos, que son los de su propia casa, no van a creer en Jesús, pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios.
Entonces, a todos los que sí reciben a Jesús, que es la luz, a todos los que creen en Él, les da poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino nacen de Dios. Entonces, en lugar de ser una criatura, como todo lo del mundo, ahora Jesús nos da la posibilidad, si creemos en Él, de ser hijos de Dios, de nacer de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Entonces, el Verbo que está en la presencia de Dios, que es Dios, que está desde el principio, que por Él han sido hechas todas las cosas, se hace carne. Se hace carne, no en el sentido de se pone un disfraz, ¿no? O se viste con una camiseta de carne, sino Él toma carne humana y habita en medio de nosotros. Entonces aquí hay unas palabras que vamos a estar, con las que les vamos a estar como jugando, ¿no? Que se hace carne y que habita en medio de nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, gloria que el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito es el Hijo único del Padre. De él da testimonio Juan, nuevamente es el Bautista, y clama diciendo, he aquí aquel de quien yo os decía, el que ha de venir después de mí, ha sido preferido a mí por cuanto era antes que yo. Entonces, él está desde antes, porque él está desde el principio, él es Jesús, y yo les dije que él está antes que yo, él está desde el principio, ¿ok? De la plenitud de o sea, de Jesús, hemos participado todos nosotros y recibido una gracia por otra gracia. Entonces, de esa plenitud que tiene Jesús, porque Él es Dios, que se hace hombre, nosotros vamos a participar, nos la va a compartir y vamos a recibir gracia y gracia y gracia y gracia y gracia. ¿Qué es gracia? Es lo que nos da gratis. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito existente desde siempre en el seno del Padre, Él mismo es quien le ha hecho conocer a los hombres. Entonces, está Dios en las cuentas azules, nadie le ha visto jamás, pero Jesús se hace carne, se hace humano, el que existe desde siempre en el seno del Padre, Él es el que viene para darnos a conocer a los hombres quién es Dios. Entonces, vamos a ir viendo con calma. Vamos a regresar a Juan 1. Bueno, es del 1 al 2 nada más. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, si lo pudiéramos leer en griego, que es como está originalmente escrito, vamos a ver que este es un poema. Entonces, si tú fueras Juan el Evangelista, lo que quieres aquí es transmitirle a los que están leyendo que este pasaje es de Dios, ¿no? Entonces se separa de las maneras en las que escriben las personas para decirte esto viene de Dios. Entonces tiene muchas maneras de hacerlo. Una es escribir en poema, en poesía, y la otra es que las palabras se van a ir repitiendo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ahora vamos a ver. Y el verbo era Dios. Entonces tienes verbo, verbo Dios, verbo Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces tienes verbo, verbo Dios, verbo Dios, Dios. O sea, tienes verbo, verbo Dios, verbo Dios, Dios. 3 veces verbo, 3 veces Dios. Tal vez para ti es X, ¿no? Pero bueno, es una manera de decir, ¡wow! Para la gente que lo estaba escuchando en ese momento, sí, era muy impresionante. Entonces, este juego, ¿no? Con las palabras, fíjate, también está padre eso porque en el náhuatl también, ¿no? En la flor y canto, la poesía, o sea, la palabra divina viene así en poesía. Eso también es increíble, ¿no? Que coincide. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Aquí sigue en poema. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Ahora fíjate, vamos a hacer el paralelismo con Génesis 1:1. En el principio era el verbo, y aquí en el 1 nos dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, si te fijas, lo que está haciendo Juan es regresarse al Génesis para decirte, ¿en el principio de qué? De todo allí, cuando crea Dios el cielo y la tierra, ahí está el verbo.
Jesús. Y cuando crea Dios el cielo y la tierra, va a decir, allí está Jesús hablando para que Dios cree el cielo y la tierra, porque el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Este es en el principio con Dios. Entonces ya te das una idea de que cuando Jesús dice, voy a mi Padre, no es un Padre extraño, diferente, sino es desde donde Él viene, es desde el cielo donde Él viene. Ahora Él regresa al Padre, a Dios que está desde el principio, porque Jesús estaba desde el principio con Él. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Entonces en el Génesis, en el 3, dice, dijo pues Dios, sea hecha la luz y la luz quedó hecha. Entonces lo primero que se crea por medio de la palabra es la luz. Y Jesús está diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús es la luz de los hombres. Esta luz es como luz con mayúscula. De hecho, vamos a ver como raro en el Génesis, porque después, ¿no? Se va a crear el sol y así. Entonces, esta es la luz distinta, ¿no? ¿Cuál es la luz? Esta es la luz de Jesús, la luz de la sabiduría, del entendimiento, la luz para poder ver a Dios. Dijo pues Dios, sea hecha la luz y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena y dividió la luz de las tinieblas. Entonces fíjate lo que dice aquí en el 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Entonces tienes a la luz y las tinieblas. Las tinieblas son las que no van a recibir a Jesús y la luz es Jesús mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Juan empieza una nueva creación, ¿no? El principio, literal, en el principio lo que nos está diciendo es, llega Jesús y con él todo se hace nuevo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, en el mismo Juan 1, pero en el versículo 14, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí dice, y el verbo se hizo carne. Entonces los quiero poner juntos para que te caiga el 20. O sea, en el principio el verbo era con Dios, está con Dios. Y en el 14 te dice, y este verbo se hace carne. Es el mismo, por el cual fueron creadas todas las cosas, que está en Dios. Él se hace carne y habitó en medio de nosotros. Entonces tienes, en el principio es el verbo y el verbo es con Dios y el verbo es Dios. Este es en el principio con Dios y en el 14 te dice, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces fíjate, la palabra para decir habitó aquí sí es importante. Es que nocen, hacer una morada, plantar una tienda, eso significa. Entonces viene de skene, entonces cuando la buscas, también la vas a encontrar con la misma, la raíz es sk, ¿no? Que por ejemplo la vas a encontrar en Shekinah, ¿no? En fin, con eso vamos a estar trabajando muchísimo. Esta palabra sí te la tienes que aprender, ¿ok? Skene, de skenosen, hacer una morada, plantar una tienda. La vas a encontrar en tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es para que Dios more en medio de su pueblo. Entonces, por favor, te lo subrayas en el cerebro, así, por favor, que está así, no se te olvide. ¿Qué es skene? El tabernáculo, que significa que Dios pone su morada en medio de su pueblo. Entonces, cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, te está diciendo, y puso su morada, puso su tabernáculo. Es decir, Jesús es el tabernáculo, es decir, es la manera en la que Dios mora en medio de su pueblo. ¿Quién es Jesús? La manera en la que Dios se presenta, se muestra, vive en medio de su pueblo. Entonces dices, órale. Entonces, skene, otra vez, tabernáculo. ¿Qué es tabernáculo? Que Dios mora en medio de su pueblo. Otra vez, skene, ¿qué es tabernáculo? ¿Qué es? Que Dios mora en medio de su pueblo, ¿ok? No lo puedes olvidar, por favor, porque además esto lo vas a necesitar para entender la Eucaristía y para entender el Apocalipsis. Entonces, no lo puedes olvidar, lo subrayas en tu cerebro, ¿ok? Ahora vamos al Apocalipsis 7:14. Dice, por eso están ante el solio de Dios, el solio es el trono de Dios,
y le sirven alabándole día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el solio habitará en medio de ellos. Entonces, nuevamente la palabra es, ¿cuál crees? Skene, habitar. Entonces, ya estás en el Apocalipsis, ya estás en el trono de Dios, viendo a Dios sentado en su trono reinando, y allí le alaban día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el solio habita en medio de ellos, pone su morada en medio de su pueblo. Aparte es lo mismo, habitará en medio de ellos, pone su morada en medio de ellos. Dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria que el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que Jesús es el Hijo único del Padre y nosotros al contemplar a Jesús contemplamos al Padre que se hace hombre, a Dios que se hace hombre, que pone su morada entre nosotros, y lo que comprobamos, lo que vemos es la gloria que recibe del Padre, que está lleno de gracia y de verdad. Entonces vamos a Apocalipsis 7:14 y dice, por eso están ante el trono de Dios y le sirven alabándole día y noche en su templo. Lo alaban porque comprenden, contemplan su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios, porque Dios está habitando en medio de ellos. Entonces vemos como hay una relación así, unívoca, uno a uno, ¿no? Así, tal cual, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cómo estos juegos de palabras nos van a ir ayudando a comprender más profundamente el mensaje de parte de Dios, el mensaje teológico. Esto es nada más así como una pequeña pincelada del Apocalipsis. Vamos a ir muy, muy despacio para que nos vayan cayendo los 20 primero de quién es Jesús y ya después vayamos comprendiendo mejor el Apocalipsis. Pero entonces, quédate con esto. A ver, ¿te acuerdas cómo se dice tabernáculo? Skene, ¿ok? Skene. Está difícil, pero pues ahí a ver cómo le hacemos, ¿va? Y ahora fíjate, nos vamos a Juan 14 y dice, no se turbe vuestro corazón, pues creéis en Dios, creed también en mí. Entonces Jesús le está diciendo, me voy, ¿no? ¿Te acuerdas a dónde dijo? ¿Qué le dijo María Magdalena? Le dijo, no me toques más. ¿Por qué? Todavía tengo que irme. ¿A dónde? ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ajá. No me toquéis más porque no he subido todavía a mi Padre, mas anda, ve a mis hermanos y diles de mi parte, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, ¿a dónde subes, Jesús? Le preguntamos. Y entonces él nos dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Y entonces en el 14 nos va a explicar, no se turbe vuestro corazón, ¿no? No te pongas triste de que subo a mi Padre, pues creéis en Dios, crean también en mí. Entonces, fíjate, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, que si no fuese así, se los hubiera yo dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Pero fíjate, estas habitaciones y este lugar no son la palabra skene. ¿Por qué no? Bueno, acabo. Y cuando haya ido y os haya preparado lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros, que ya sabéis a dónde voy y sabéis asimismo el camino. Entonces, si Jesús nos dice esto, después de lo que hemos visto, te pregunto, ¿ya sabemos el camino? ¿A dónde va? Al Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios, el creador de todo cuanto existe. Y fíjate qué hermosísimo, porque nos va a decir Jesús, en la casa de mi padre, o sea, en estas cuentas azules que hemos mostrado al principio, hay muchas habitaciones. ¿Para quiénes? Para ustedes, para ti, para mí, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas habitaciones que si no fuera así se los hubiera yo dicho. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Entonces yo me adelanto para prepararles ahí un lugar. Y cuando ya haya ido y os haya preparado un lugar, vendré otra vez y yo os llevaré conmigo para que donde yo estoy estén también vosotros. Entonces, ¿con quién vamos? Nosotros vamos al Padre, pero junto con Jesús. Vamos con Jesús a la presencia del Padre, que ya sabéis a dónde voy y sabéis asimismo el camino. Entonces ya saben que voy al Padre. ¿Y cuál es el camino? Jesús. ¿Cuál es el camino en nuestro esquema? Pues la cruz, ¿no? Entonces, visto desde los otros evangelios, te va a decir Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿A dónde va Jesús? Al Padre. ¿Cuál es la manera de seguirlo?
tomar la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Bueno, primero, negarme a mí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Es tener esta fe capaz de entregarle mi vida a Dios. Entonces me salgo de mis propios criterios, de mis propias expectativas, de ser políticamente correcto con el mundo para decirle a Jesús, yo quiero hacer las cosas como tú digas, con tus propios criterios. Y dar la vida significa ir caminando por este puente de cruz, que es lo mismo que morir a ti cada momento, ¿no? Entonces, ¿cómo muero a mí mismo? Pues cuando yo sirvo a los demás, cuando soy paciente, cuando soy servicial, ¿no? Todas esas características que tiene el amor, cuando perdono, cuando creo sin límites, espero sin límites y amo sin límites. Entonces, cuando todas las cosas yo las hago por amor, no por otra recompensa, sino por amor, en ese momento estoy muriendo a mí mismo y entonces estoy tomando mi cruz. Tomar la cruz no significa en ningún momento el aguántate, ¿no? Por ejemplo, algunas personas dicen, es que mi marido es mi cruz, o mi suegra es mi cruz, o esta situación que vivo es mi cruz. Pero si tú lo ves así, es realmente como muy amargo, ¿no? Porque de lo único que se trata es de que pues, aguantes, ¿no? Y aquí la idea es totalmente distinta. Jesús no te pide o no te invita a aguantar, sino él lo que quiere es que tú tengas una vida plena y esa plenitud la logras cuando hablas de otro campo totalmente distinto, que es el del amor. Entonces tú no vienes aquí a aguantarte, sino vienes aquí a ofrecerte, ¿no? A ofrecer tu vida por amor a Dios, por amor a los demás. Entonces, cuando tú quieres decirle a Dios, yo te amo más que a mí mismo, entonces le dices, yo te amo más que a mi comodidad, más que a mi bienestar, más que así. Y entonces todas esas cosas en donde tú mueres a ti, mueres a tu comodidad, mueres a tu placer, mueres a tu bienestar, las ofreces como un regalo de amor a Dios. Y entonces ya le puedes decir, yo te amo más a ti que a mí mismo. En ese sentido, entonces vas caminando por la cruz para poder llegar a donde está Jesús. Y la prueba máxima, pues va a ser el momento de nuestra muerte. Sin embargo, no vamos a vivirlo hasta que nos muramos, sino lo vamos a ir viviendo en el camino, ¿no? Entonces, la prueba máxima sí es cuando nos muramos. En ese momento le vas a tener que decir a Jesús, acuérdate que te amo más que a nadie, ¿no? Y la vida no va a darte oportunidad de que saques tu cuaderno con todos tus pretextos de por qué no amaste a Dios sobre todas las cosas, sino cuando nos muramos, el examen pues es práctico, pero no en ese momento, sino de lo que ya fue. Entonces tu vida va a aparecer con todo lo que hiciste y con todas las maneras en las que tú demostraste que amabas más a Jesús, a Dios, que a ti mismo. Y no va a haber manera de poner pretextos, de decir, no, es que yo me quiero justificar porque fíjate qué pobre de mí, es que en ese momento, si no ahí es lo que hiciste, ¿no? Y además van a quedar al descubierto las intenciones de tu corazón. Entonces, en la medida en la que tú haces las cosas por que te aplaudan, por quedar bien, por pertenecer, por ser reconocido, por ser felicitado, por tener likes, ¿no? En esa medida, tú no estás haciendo las cosas por amor, porque ya traes una intención que no es hacer las cosas por amor. Entonces, ¿cuándo hago algo por amor? Cuando lo haces sin esperar nada a cambio. Así tal cual. Oye, entonces si no me agradecen es mejor. Pues sí, la verdad sí, en cierta manera, porque ni siquiera te están dando la recompensa mínima, ¿no? En el mundo. Y fíjate, si lo ves desde el otro lado es, ¿cómo sé si hago las cosas por amor? Entonces, fíjate, si tú haces algo y estás esperando que te agradezcan y no lo hacen, pues te enojas. En cambio, si tú haces algo y no te agradecen y no te enojas, entonces es que sí lo hacías por amor, porque no esperabas nada a cambio. Si tú estás molesto, pues sí esperabas algo a cambio. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque estamos muy, muy acostumbrados a necesitar, ¿no? Esa recompensa y nos cuesta muchísimo trabajo no recibirla. Entonces, sobre todo cuando estás ya muy cansado, muy agotado, pues más trabajo cuesta, ¿no? Ahí entonces vuelve a ponerte en oración para que se te cargue la pila, ¿no? Que ese amor de Dios sea el que te nutra para que puedas seguir dando amor a los demás. O sea, dar sin esperar nada a cambio. Así tal cual se traduce el amor.
Entonces, no se turbe tu corazón, o sea, no tengas miedo, no te espantes, no sientas feo, pues si crees en Dios, cree también en mí, te dice Jesús. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Entonces Jesús sube al Padre, va al Padre, asciende al Padre. ¿Para qué? Para irnos a preparar un lugar en su presencia. Y cuando ya haya ido, os haya preparado un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo estoy estén también vosotros. Entonces, Jesús va a prepararnos una morada, un lugar, para que cuando Él venga, venga por nosotros y nos lleve a estar con Él en la presencia de Dios. ¿Con quién? Con tu Padre, con Dios. ¿A dónde voy? Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya sabéis a dónde voy y ya sabes asimismo el camino. ¿Cuál es el camino? Este. Jesús también lo va a decir en el Evangelio de San Juan. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, va a decir Jesús. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, está hablando con ese yo soy, con el mismo yo soy con el que se presentó Dios ante Moisés, cuando le dice a Moisés, ¿y qué les voy a decir a los israelitas de quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Este yo soy es el mismo que Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, no lo va a decir en los evangelios sinópticos, o sea, ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. El yo soy lo vamos a encontrar solo en el Evangelio de Juan, y ahí Jesús dice, yo soy el camino, así como aquí va a decir, yo soy la luz, ¿no? Bueno, en el capítulo 9 lo va a decir, aquí dice, yo soy el camino. El camino para llegar a dónde? Al Padre, a la presencia del Padre, para que tú estés allí en una morada que yo he preparado para ti. Entonces vemos a Jesús otra vez súper lindísimo, así como lo vimos hace poquito en unas sesiones que están pescando, es de noche, no han pescado nada, y en la mañana Jesús les dice, muchachos, pongan la red de este lado y entonces sacan muchísimos peces y cuando llegan a la orilla Jesús les ha preparado el desayuno, ¿no? Ya tenía encendidas las brasas. Bueno, así igual aquí, Jesús nos prepara las habitaciones. Él está siempre muy ocupado preparándonos cosas, haciendo todo lo posible para que nosotros podamos llegar a su presencia. Entonces, ¿qué se requiere de nosotros? Se requiere que estemos creyendo. Fíjate muy bien en esta parte. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? No ser de las tinieblas, porque las tinieblas son las que no van a recibir a Jesús. Dice, él no es la luz, el verbo es la luz verdadera, que cuanto es de sí alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Abrirnos a la presencia de Jesús, que es la luz del mundo, y dejarnos iluminar por él, ¿no? Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? No ser de las tinieblas, ser de la luz. ¿Cómo? Recibiendo a Jesús. ¿Cómo? Creyendo en su nombre. Y eso es lo que nos va a dar el poder de llegar a ser hijos de Dios, poder llegar a ser hijos de Dios. O sea, dejas de ser criatura y te conviertes en hijo de Dios. Es una cosa impresionante, porque dejaste de ser criatura para poder tener acceso a la casa del Padre, a la morada que te ha preparado Jesús, en donde Él ya está preparando para venir por ti y poderte llevar allí. Tú no naciste, o sea, tú no vas a ser hijo de Dios porque naciste de la sangre o por voluntad de los papás, ¿no? De tus papás, ni de querer de hombre, sino porque naciste de Dios. O sea, tú vas a ser hijo de Dios porque vas a nacer de Dios. Después nos va a decir cómo vamos a necesitar hacerlo para nacer de Dios, ¿no? A través del bautismo. Pero no basta con haber sido bautizados, tenemos que creer en su nombre. Y este creer es esa fe en la que tú pones toda tu vida en las manos de Jesús. No sé si te has podido aventar de una tirolesa en algún momento. Y entonces es ese momento en donde tú das ese brinco al vacío, ¿no? Entonces está el cable, está tu arnés
y tú brincas. Dejas de pisar. Ajá, dejas de pisar para lanzarte al vacío. Es ese momento en donde tú le dices a Jesús, yo creo en ti, yo pongo toda mi vida en tus manos. ¿Y cómo lo hago? Poniendo todos los días tus criterios antes que los míos, poniendo todos los días tus expectativas antes que las mías, poniendo todos los días tus planes antes que los míos, tu manera de pensar, de entender las cosas, tu luz antes que mis tinieblas y mi oscuridad. Y la luz no nada más es así para iluminar cuartos, sino también la luz es para iluminar realidades, ¿no? Entonces dejamos de estar en el error, en la ignorancia y se enciende la sabiduría. Vamos a ver cómo muchísimas de las citas en donde se habla de la sabiduría se parecen mucho a esto de poner la morada, ¿no? También la sabiduría pone su morada. También la sabiduría habita en medio de su pueblo. Entonces vamos a ver cómo Jesús es el verbo, es la palabra, que también es la sabiduría de Dios, que está desde el principio. Algunos van a decir, no, pero la sabiduría se identifica con el Espíritu Santo. Pues sí, también podría ser, pero aquí el chiste está en cómo vamos a hacer los juegos de palabras para poder entender mejor el lenguaje teológico. Tú por lo pronto puedes quedarte con esto, ¿no? O sea, yo que necesito para poder llegar a la presencia del Padre, creer en Jesús, dejarme iluminar por él. Y traducido a los otros evangelios, pues es negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Entonces, vamos a hacerlo con el ejercicio que estamos haciendo de los conceptos. Hoy no te pido que dibujes el tabernáculo porque lo vamos a dibujar dentro de unas sesiones para que te quede increíble. Pero el chiste es que hoy pongas una morada, ¿no? Puede ser una casa, una choza, una tienda de campaña, no importa, es tu casa. La casa, si quieres de tu familia, pero en donde tú vives, ¿va? Y de repente allí Jesús va a poner, ¿qué creen? ¿Qué va a poner Jesús en tu morada? Él se va a poner en medio de tu casa. Y eso es impresionante, porque es Jesús que habita en medio de tu casa para hacerse cercano. Y es Jesús que es la palabra de Dios que viene para hablarte, para relacionarse contigo. Es Dios que a través de la palabra del verbo se relaciona contigo, te muestra quién es, te dice lo que Él quiere, te muestra su voluntad. Mientras ustedes dibujan su casa, pongan allí a Jesús en medio de su casa, ¿va? Imagínate que este tablero es nuestra casa y aquí es en donde Dios pone su morada, ¿no? Pero para que tú lo puedas ver, para que te puedas relacionar con Él, Dios se encarna, se toma carne humana. Entonces, si tú reconoces que Jesús es la luz del mundo, tú te dejas guiar por Él, te relacionas con Él y te dejas iluminar por Él, ¿no? Lo contrario sería que tú digas, no, yo no quiero ver la luz del mundo. Yo me paro enfrente de Jesús y le digo, no, yo no voy a seguir tus criterios, yo no voy a seguir tus planes, yo no quiero vivir según tus expectativas, sino según lo que me dijo mi mamá, mi abuelita, el mundo. Y entonces vamos a ver ahí como muchísimas cosas políticamente correctas, pues en el esquema de Jesús son incorrectas. Y lo vas viendo, o sea, eso no te va a llevar a la plenitud, no te va a llevar a la salvación. Desde así, o sea, ¿cuáles son tus criterios de felicidad? ¿No? El mundo te va a decir el bienestar, el placer, el poder, el tener. Y Jesús te dice, no, es el amor, el dar la vida sin esperar nada a cambio, el estar dispuesto para ver las necesidades de los demás, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces ahí tú vas viendo cómo si te paras o no te paras delante de Jesús para decirle si creo o no creo en ti. Entonces recuerda, si tú haces esto, pues te estás convirtiendo en las tinieblas, ¿no? Estás dejando que las tinieblas sean las que actúen sobre ti en lugar de la luz de Jesús. A ver, recuérdenme cómo se dice tabernáculo. ¿Ya se les olvidó? Oh, Madre Santa.
Aquí está el skene, ¿no? Tabernáculo. Una vez que has puesto la morada y has puesto a Jesús ahí en medio de la morada, ¿qué experiencia te da eso? Pienso que pues nos da mucha paz, mucha esperanza, porque pues el mundo ahorita está de cabeza y a mí en lo personal, saber que Él mora en mi hogar, pues es lo que me ayuda a seguir adelante. A mí me llena de confianza, de alegría, no, digamos, me hace sentirme que no estoy sola, que me acompaña. Gloria a Dios. Sí, pues es realmente esperanza y un consuelo, ¿no? Que nos da. Sí, exacto. Bueno, ahora vamos a llevarlo un poquito más allá, ¿sale? Entonces, fíjate, ese Jesús que está ahí en tu morada, que puso su morada entre nosotros, no es cualquiera, sino es el verbo que estaba desde el principio. Entonces, a ver si lo logramos. ¿Qué se produce cuando Jesús está en medio de tu morada y sabes que Él es el verbo que está desde Vida. vida? Gloria a Dios. ¿Qué más? No, pues yo creo que como que toda tu vida cotidiana la eleva a la divinidad y entonces hasta hay una reverencia y un respeto mayor, ¿no? A tu familia, a tu hogar, a tu cuerpo. O sea, viéndolo así, sí es muy impresionante. Ah, Eso es como cuando uno visita al Santísimo, entonces se siente uno en esa, es como disfrutar de la presencia, disfruta uno la presencia de Él y contempla la grandeza de lo que Él es. es como un estallido, ¿no? Así de luz, de vida. Así, es impresionante. Entonces, fíjate, estás tú en medio del sepulcro, ¿no? Imagínate que tu casa está muy triste últimamente, ¿no? Está tan triste y sola y oscura como un sepulcro, y sin embargo allí se manifiesta, ¡fum!, la luz, ¿no? Y si lo juntamos con lo de la semana pasada, se manifiesta la luz que además abre la puerta, ¿no? Quita la piedra del sepulcro y te invita a una vida más abundante. Entonces empiezas a ver a Jesús, que es Dios hecho carne, que pone su morada en nosotros, que abre la puerta del sepulcro para que nosotros podamos iluminar con su luz todas las áreas de nuestra vida en donde haya oscuridad. Entonces vamos a pensar en alguna parte de nuestra vida que tenga esa oscuridad. Puede ser un problema, una preocupación, una enfermedad, así, ¿no? Cualquier cosa que te produzca oscuridad. Y vamos a dejar que Jesús la ilumine. Preséntale a Jesús eso que tienes en tu corazón y dile, Jesús, te pido que ilumines esto. Ahora vamos a tratar de darle una palabra a eso que está sucediendo. Dale las gracias a Jesús y a ver si me puedes compartir esa palabra. No me platiques el problema, no me platiques la oscuridad, sino nada más la palabra que te queda después de que Jesús ilumina esa situación. Confianza. Gracias, Señor. Paz. Gracias, Señor. Confianza. Gracias, Señor. Entonces, fíjate, en lugar de caminar en un mundo lleno de hostilidad, de desconcierto, de inseguridad, de cosas malas que nos van sucediendo, ahora podemos ir transformando todo eso en paz, en confianza, porque Jesús lo pone en sus manos, lo toma y lo transforma con su luz. Entonces, fíjate muy bien. En el Apocalipsis vamos a ir viendo como un resumen de muchas cosas, ¿no? Pero lo que hoy quiero es que te quedes con esta idea. En la medida en la que yo camino en esta confianza, en esa medida, yo estoy en la presencia de Dios. Otra vez. En la medida en la que yo camino con esta confianza, yo estoy en la presencia de Dios, es decir, en el tabernáculo. ¿Te acuerdas cómo se decía tabernáculo? Skene, ¿ok? Entonces,
yo quiero mantenerme en la presencia de Dios. ¿Cómo lo hago? A través de dejar que Jesús ilumine mis oscuridades. Porque yo solo no puedo, o sea, yo sola no me puedo iluminar mis oscuridades. Yo no soy la luz del mundo, ¿ok? Entonces yo voy a padecer o a pasar por esas oscuridades. Sin embargo, si me quedan mis oscuridades, entonces no voy a estar en la presencia del Padre. Voy a empezar a pensar que Él me castiga, que se alejó de mí, que me deja, que me abandona, ¿no? Entonces ya me salí de la presencia del Padre. Entonces yo aquí lo que busco es permanecer en Skene, ¿ok? En el tabernáculo, en la presencia de Dios. El compromiso de esta semana va a ser este. Vamos a, así en la casita que dibujaste, vas a ponerte tú y tu familia y vas a poner a Jesús. Y cuando tú te sientas en un momento de tribulación, de angustia, de así, sacas a Jesús de la casita y haces el ejercicio de decirle, Jesús, ven a iluminar esta situación que te sacó de mi casa, ¿no? Y en el momento en que tú vuelvas a experimentar su presencia, su luz, lo vuelves a meter a tu casa, ¿sale? Es muy importante que lo hagas así físicamente, porque la memoria muscular nos está ayudando para que la enseñanza se quede en tu hemisferio derecho, porque a veces sabemos muchos conceptos, pero nos falta como tenerlos así ya bien claros, bien presentes. Entonces, cada que tú te sientas triste, enojado, angustiado, preocupado, sacas a Jesús y hasta que no hayas experimentado cómo Jesús te da su luz, entonces ya lo vuelves a meter. Lo vamos a hacer así, aunque se sienta horrible, precisamente de eso se trata, que se sienta horrible sacarlo. Sí, Jesús nunca se va, pero el problema está en que si tú dejas de creer en Él, es como si vivieras en las tinieblas, y las tinieblas son las que no lo reciben, ¿te acuerdas? Entonces queremos estar en la luz, que es Jesús, la luz del mundo, y que esa luz ilumine todas nuestras realidades. No nada más cuando yo voy a misa o cuando estoy en la catequesis o cuando así, sino todo lo que me pasa, que sea visto, iluminado y que toda mi vida empiece a ser una vida más trascendente. O sea, que todas las cosas que me pasen, aunque sean chiquititas, sean la oportunidad de dar la vida por amor, ¿no? Que me vayan ayudando a ir avanzando en este puente de cruz. ¿Quién lo puso primero? Lo pone Jesús. Jesús es el que pone el puente de cruz para que yo pueda llegar a la presencia del Padre, porque si Él no hubiera tomado carne y no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado y no estuviera sentado a la derecha de Dios, ¿qué crees? No habría vida humana en el cielo, o sea, yo no tendría acceso al Padre. Así es que la cruz la pone Jesús, este es el puente de cruz por el cual... Él es la solución, el único, el salvador, literal, el salvador del mundo, porque Él es el que pone la solución para que yo pueda caminar por este puente de cruz. Entonces no es solamente cuando me muero, sino es cada momento de mi vida en donde yo decido dar la vida por amor. Y cada cosa, aunque ya no lo hayas hecho, la puedes reciclar, ¿no? O sea, tú, aunque la regaste y dijiste, híjole, pues no lo hice por amor, lo hice para que me aplaudieran, bueno, pues puedes volverlo a hacer ahora y hazlo por amor, ¿no? Entonces, fíjate, ya no se trata solo de ya no pecar, ¿no? O sea, porque el pecado es como hacer cosas malas. No, o sea, se trata que todas las intenciones de tu corazón siempre sean agradar a Dios y hacer todo por amor. Y entonces, fíjate, ¿quién va a vivir más feliz? ¿El que hace todas las cosas por amor o el que espera la recompensa de los hombres, de las personas? El que las hace por amor. Exactamente. Entonces, conforme tú más haces las cosas por amor, más vas caminando en este puente de cruz. Y al mismo tiempo, la idea es que vayas invitando a otros. Vamos a hacer, ¿no? Que Jesús esté en tu morada, que viva contigo, que Jesús pueda iluminar tus realidades todas, ¿no? Todas tus realidades. Y que ese skene empiece a ser verdad, ¿no? Que no sea así como una cosa extraña del tabernáculo, quién sabe qué, sino que no, o sea, verdaderamente es la morada de Dios en medio de su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Mi familia, ¿no? Aquí estamos, nosotros somos tu pueblo, porque tú eres mi padre, eres mi Dios. Entonces, que seas mi padre y mi Dios significa yo hago las cosas según tu voluntad, ya no según la mía, sino según tu voluntad. Entonces,
el compromiso otra vez es pones tu casita, ponla, yo digo que en el refri es un buen lugar, digo afuera, ¿no? Pegada en el refri, porque así pasa seguido por allí. Pero bueno, ponla en un lugar en donde pase seguido y cheques, ¿no? Cada que veas la casita, en dónde está Jesús, si Jesús está adentro o está afuera, ¿no? Si en ese momento estás con angustia, con problemas, con depresión, con lo que sea, entonces lo sacas y le pides otra vez a Jesús que ilumine esa situación y lo vuelves a meter. Vamos a nada más a compartir una palabra que nos llevamos hoy en nuestro corazón. Confianza. Gracias, Señor. Paz. Gracias, Señor. Amor. Gracias, Señor. Nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima semana para celebrar Pentecostés. También con esta visión de Juan. Vamos a verlo. Va a estar increíble, la verdad. Entonces, nos vemos aquí, Dios mediante. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo grande y gracias, gracias, gracias. Jesús asciende al Padre y nos lleva a la presencia del Padre. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Gracias. Bye.